y prácticamente ya podemos decir bienvenido el mes de agosto. Ya esta semanita corre la recta final, vamos a estar viviendo los últimos días del mes de julio y prácticamente nos invita a la vida a tomar los eclipses, a tomar lo que vamos a estar viviendo para este octavo mes, mes de León, mes de Portales, mes de Júpiter, mes de expansión y prácticamente los 5 días, estos días hasta el jueves, hasta el finales de julio que nos quedan, pues prácticamente es un tema de cierre. Vamos a tener ya a partir del día lunes 27, los últimos días que corren de julio y prácticamente que el clima astrológico de agosto ya está en punta, ya lo podemos sentir, ya podemos muchos empezar a conectar también con esta energía que nos marca los inicios de agosto en algunos lugares o los vientos de agosto, que de por sí hay etapas donde también nosotros nos conectamos mucho con el viento, con las cometas, con el cambio de clima astral. Agosto no es un mes fácil, nunca lo ha sido en todos los años que nosotros vivimos. Se caracteriza mucho por las energías del Portal de León, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la fecha 8 de agosto, 8-8, cuando también llegamos a la fecha por allá del 14, 16 y a lo último, a los últimos decanatos, en los últimos días o meses del mes de agosto, también empieza a ser muy importante esta energía para nosotros. Zodiacalmente, ¿cómo lo podemos mirar? Pues lo podemos atender con en qué lugar de nuestra carta tenemos a Leo, en qué lugar de nuestra carta tenemos un poquitico más la profundidad, por ejemplo, de estos signos, que es lo que va a estar más marcado en nuestra vida ahora. Quise aprovechar para acompañarlos este sábado, acompañarnos de hecho este sábado 25 y colocar de pronto en palabras un poquito de lo que va encerrando las nuevas energías de agosto, de cómo lo vamos a estar viviendo nosotros también, de cómo se va a estar percibiendo en este nuevo clima, en estas nuevas energías. Y yo creo que este cierre prácticamente no se va a sentir. Yo considero que dadas, por calendario no, pero dadas las energías como se encuentran, ya estamos vibrando la energía de agosto, ya estamos muy conectados con los eclipses, ya está empezando, o ya por lo menos se percibe mucho la energía también de Júpiter en Leo. Mañana, esta semana pasaron muchas cosas, pero mañana domingo 26 vamos a tener de manera oficial al planeta Saturno retrogradando en Aries. Hicimos un live, hicimos hartos materiales, bastante material acerca de esto para que ustedes también lo vean y lo disfruten en el canal de YouTube. Adicional a todo esto también vivimos ya un Mercurio directo, ahora sí está totalmente en marcha por allá en el grado 16, 17 de Cáncer y obviamente que todo esto empieza como a conectar y a caldear, quizás a sortear un poquito más las energías de este mes de agosto. Hay algo que me llama mucho la atención dentro de los tránsitos que tenemos actualmente y una de ellas es, primero, el tema de Júpiter, ¿no? Vamos a tener un Júpiter Casimi la próxima semana. Entonces, como que la entrada de agosto, finales de julio, entrada de agosto, viene con Júpiter Casimi, viene también con los eclipses, viene también con el triángulo que se va a estar formando. Y este tema de que Saturno también empiece a retrogradar en Aries, pues ayuda a acomodar las energías para el famoso trígono de fuego que vamos a tener. Júpiter ya se prepara también para activar mucho la energía de Neptuno que tengamos en Aries a través del aspecto que podemos, digamos que comprender un poquito más a fondo. Y siento que ahí está la clave, ¿no? Ahí está como la clave de muchas cosas que vamos a comprender. Por eso vale la pena, como es usual, reunirnos todos los sábados muy temprano, madrugadores, cumpliéndole al destino, cumpliéndole a la vida y mirando algunos temas y mirando algunas líneas de apoyo a ver cómo se va mostrando este tema, ¿no? Algunos de ustedes han preguntado mucho acerca del eclipse, sobre todo las energías de los eclipses, de cómo se va a estar alquimizando todo este tiempo. Ya hicimos algún material también sobre el tema de eclipses que ustedes lo pueden encontrar en el canal de YouTube, pero ahora quiero como enfocar mucho más lo que viene a ser los remanentes de la última semana y obviamente de cara a lo que va a ser el mes de agosto, lo que ya vamos a estar teniendo como por lo menos la primera quincena para cada signo, teniendo en cuenta también algunas fechas que considero son importantes porque de estas fechas pues también va a depender mucho la energía que se esté moviendo en estos puntos específicos de la carta.
¿Qué pasa con los eclipses? Hablemos un poquito, empecemos a entrar un poquito en resonancia con el tema eclipses. ¿Por qué está siendo tan sonado? ¿Por qué está siendo como tan famosos estos eclipses? Si cada año tenemos eclipse, pero este está siendo como muy marcado, como que se ha vuelto más famoso de lo normal. ¿Qué nos llama la atención de estos eclipses? Pues que casi siempre, pasa muy seguido, casi siempre los eclipses se dan en un mismo eje. Casi siempre nosotros tenemos los eclipses, por ejemplo, Aries, Libra, ¿sí? Y casi siempre que es en un signo ya definido, raras veces, no es todos los años, raras veces coincide que la temática de la división de los dos eclipses, es decir, eclipse lunar y eclipse solar, la distancia o lo que los separa es tan corta que casi siempre se da en los mismos signos. Ahora, como estamos mirando y como estamos teniendo también al tiempo cambio de nodos, entonces es el cambio sobre el cambio del mismo cambio y trayendo un nuevo cambio. Es como la palabra cambio multiplicada como por tres o cuatro. Eso es lo que hace que este eclipse sea como tan sonado, como tan famoso, como tan de ahí, ¿sí? Es como que ya sabemos que se dan muchos eclipses en esta época, eso siempre lo hemos sabido, lo celebramos cada año, pero llama mucho la atención es eso, que el del 12 de agosto va a tener un eje muy distinto al que vamos a estar viviendo, en este caso, el 27 de agosto. Entonces, como que esa temática, eso ya está marcando la entrada o eso ya está marcando puntos importantes de cambios o de situaciones que por lo general o en el cotidiano vivir no lo hacemos como tan seguido. Entonces, eso ya hace que se robe un poquito más, que ya haya como más famoso, que se vuelva un poquito más famoso el tema de los eclipses. Energéticamente, agosto es un mes que invita mucho también a la imprevisibilidad. Yo insisto con esta palabra, ¿no? He venido marcándola y he venido arrastrando esta palabra bastantes semanas, yo creo, en distintos live. He venido compartiendo con ustedes el tema de lo impredecible, porque, claro, todo lo que toque Acuario y todo lo que tenga que ver con un nodo norte en Acuario, que es hacia donde prácticamente se está moviendo, se está desplazando toda la masa energética en relación al eclipse, pues obviamente que este signo, si hay algo que le gusta a Acuario y que rige a Acuario también, pues es justamente eso, ¿no? Lo impredecible, lo que nosotros posiblemente creamos que sale de una manera y resulta saliendo de otra. Este tema es de lo que va contando. A esto le sumamos algo también que está por acá Meyer diciendo, el tema de los milagros, manifestaciones, solo que está a nuestro nivel de conciencia. Bueno, viene un tema muy famoso, viene un tema muy marcado que se ha estudiado desde hace mucho tiempo y tiene que ver con el día justamente de esto, el día de los milagros, el día de lo que se puede determinar. Y esto está muy relacionado con el acompañamiento que vamos a tener entre Júpiter Casimi. Fíjense que esta semana también vamos a tener esta energía, Júpiter Casimi, que nos va conectando como con esta onda, ¿no? Con esta onda de milagro. ¿Por qué es tan llamado milagro? ¿Por qué se le hace como tanto realce a este tema? Porque es que se están juntando, calculen ustedes, los dos más grandes del zodiaco. Entonces, como esto no ocurre todo el tiempo y no pasa, volvemos al mismo tema, no pasa en el signo de Leo, que yo siento que Leo es como el que le da ese realce a todo lo que está pasando. Fíjense que Leo se roba el protagonismo por el tema de eclipses y al mismo tiempo se va robando el protagonismo por el tema de Júpiter y al mismo tiempo el nodo sur que está ahí. Entonces Leo no es cualquier signo. Leo siempre va marcando la pauta de las cosas nuevas o novedosas que nosotros hemos visto en la vida, o por lo menos a contexto o en relación humana. El nodo norte pide mucha transformación, ¿no? Mucho tema acuariano, mucho tema, y coloco la palabra como de cómo sortear los momentos de la vida cuando creíamos que iba hacia un lado y luego migra hacia otro lado. Yo creo que está ahí. Bueno, leo por acá un poquito, dicen por aquí en las redes sociales, en TikTok, y Saturno retrógrado, están diciendo por acá, más impredecible. Ouch, dice por acá Luz Marina, que parece que le está yendo muy impredecible. Beatriz, feliz sábado también para ti, un abrazo. Humberto, mira, Humberto que nos está mirando también en TikTok. Paola también está por acá en TikTok. Hola, buenos días, Javi. Un abrazo también para ustedes. Saludos a toda la familia que está por aquí en Instagram, en YouTube, en Facebook.
como siempre por las mañanas, todos los sábados, colocando un poquito de astrología para iniciar el día, pasando por el horóscopo, pasando por esa grieta, colocando el mandala, interpretando qué más nos dice, qué más nos va contando la vida acerca de esto y de esa manera pues tener un poquitico más la resonancia de lo que nosotros podamos o también vamos a o queramos vivir, ¿no? En los próximos tiempos. Bueno, como es usual, me voy a permitir compartir la carta. Ah, vamos a compartir la carta en este caso de esta última semana que vamos a tener, pero colocando mucho el foco hacia, en este caso, el sentido de agosto. Vamos a llevar un poquito la energía del tema de agosto también. Obvio, vamos a estar mirando signo a signo algunos temas puntuales, ¿sí? Pero de preferencia como ya estar viendo un poquito la energía más abierta, ¿no? Más hacia el mes de agosto. Este es el mandala, calculen ustedes, que vamos a tener desde el día, hoy estamos a 25, mañana 20, desde el lunes 27 para estarlo desarrollando 27, 28, 29, cómo se dan los últimos días de julio y colocando más las perspectivas hacia el mes de agosto de cómo se va a estar moviendo este tema, ¿no? Para cada signo. Siempre es importante, recuerden como les he mencionado muchas veces, agosto que se viene con todo. En este caso es importante que ustedes tengan presente mucho su signo ascendente. Yo creo que parte de la clave de esto es el ascendente, porque el ascendente es el que nos ayuda por lo menos a ir alquimizando o a ir observando de qué va, ¿no? Cómo se va a ir mostrando o cómo se va a manifestar sobre todo estas energías para este nuevo mes. Creo que ahí podemos encontrar gran parte de la clave cuando nosotros tocamos o ponemos siempre el signo ascendente y ya después podemos ir colocando, de pronto fijarnos un poquito más en el signo solar para complementar, de pronto en el signo lunar y de esta manera ir como aterrizando más de qué va. Bueno, dice aquí Javier, dice Javier en TikTok, Javi, si la luna llena cae a 2 grados de mi ascendente Acuario, ¿qué podría traer? Bueno, esa pregunta me gusta porque le puede estar pasando a muchas personas lo mismo que dice Javi aquí en TikTok. Él menciona que qué pasa si la luna le corresponde o le cae en la casa 2 o al grado 2 en el ascendente. Para todas las personas que sean de signo ascendente en Acuario, claro, el mes de agosto, como que se le ha hecho mucha fuerza a Leo y se ha hablado mucho de Leo por el tema de Júpiter y claro, el Sol entró a Leo y todo este tema, ¿no? Como que es la temporada. Pero realmente es el opuesto, es lo complementario. Entonces, tener un eclipse en el ascendente, pues es la invitación a los próximos 6 meses de moverse muy uranianamente. ¿Qué pasa con una luna llena patrocinada por Urano? Porque recuerden que esta luna llena, el patrocinador oficial, el planeta que precursa, en este caso es Urano. Y casi siempre es la imprevisibilidad y estar también dispuestos a abrirnos a cosas totalmente nuevas, sobre todo en el ascendente, pues marca mucho el cuerpo, marca mucho cierre de ciclos también, marca mucho estar moviendo la energía hacia otros lados pero siempre con ese tinte de poca seguridad o de no tener claridad de cómo moverme o hacia dónde moverme. Ahí es donde más se va a entretejer, ¿no? Ahí es donde más se va a manifestar, por así mencionarlo. ¿Qué trae el mes de agosto? Bueno, en el mes de agosto vamos a estar viviendo mucho la energía del elemento fuego. Realmente agosto es el mes que activa mucho a Leo, activa mucho a Aries y activa mucho a Sagitario. Estos tres signos se caracterizan bastante por mover el triángulo de elemento fuego en la carta de cada uno de nosotros. Entonces, fíjense que cuando vayamos a tener el proceso también lunar o lo que estamos viviendo ahora, es como si se preparara, en este caso, la capacidad de accionar. Los triángulos son muy importantes en la astrología. Siempre que el triángulo está activado o un triángulo se activa mucho, bien sea de aire o bien sea de tierra, en este caso corresponde que sea de fuego en el mes de agosto, pues habla de mucha activación fuego. Y fuego, fuego es fuego en todas las áreas de la vida, fuego en general, no solamente fuego en, ay, que es muy movido y que es acción, sino fuego, temas bélicos, el elemento fuego, las llamas, claramente están activas porque esto empieza a moverse y a caldearse desde ahí. Hay dos signos que están sosteniendo el elemento fuego, son dos signos protagónicos
que casi siempre los cronos, cuando ubican o se muestran en estos dos lados, pues es como los papás del zodiaco. A la final del día, Saturno y Júpiter son los que van manejando o haciendo el ADN, son los que forman el ADN cósmico en relación en cuanto al tiempo. Entonces, claramente están marcando que estamos en tiempos muy agitados y son necesarios, son necesarios. Fíjense que una manera de reconciliarnos mucho con lo impredecible o con las experiencias que ocurren que nosotros no esperamos, eh, la palabra necesario. Fíjate que cuando nosotros decimos es que se necesita, poderlo conectar es mucho más fácil para nuestro cerebro. No es lo mismo a través de la neurolingüística, a través de la programación, que nosotros digamos, esto que me pasó y tan raro, tan extraño, es como cerrarle la puerta a lo que está ocurriendo. En cambio, si aprendemos a ver lo impredecible o los aspectos complejos de nuestra vida, los vemos como que lo necesito, entonces hay una llenura, en medio del caos o en medio de la dificultad, digo, pero es que necesito esto, o sea, me voy llenando con eso, me voy llenando. Es una manera de aceptar psicológicamente, es una manera de estar más dispuestos mentalmente para recibir las imprevisibilidades del destino. Algo por ahí. Entonces ustedes lo pueden decir también, lo pueden aplicar, es un consejo que doy para esta semana, empezando el mes de agosto, para que ustedes se conecten más con esa frase de, claro, es que esto que me está pasando lo necesito. Que me sacaron del trabajo. Claro, es que era necesario que me sacaran del trabajo. Claro, es que me pasó esto y ustedes dirán de allá para acá, pero este está loco. ¿De qué está hablando Javier hoy sábado? O sea, ¿cómo va a decir que yo necesitaba que me pasara esto? El viaje, claro, tenía un viaje, me lo cancelaron. Claro, necesitaba que me cancelaran ese viaje. Eh, ¿Qué pasa? Cuando le abrimos la puerta a nuestra mente, a nuestro cerebro, y le decimos, educamos nuestra mente, nos programamos, por eso se llama PNL, programación neurolingüística, cuando yo me voy programando que lo impredecible que me está pasando lo necesito para mi vida, me nutre, me llena, el cortisol baja, la materia se relaja, el cuerpo empieza a entender, ¿sí? El cuerpo empieza a entender que estamos en un proceso y en una metamorfosis. Distinto a cuando yo rechazo, a cuando digo, ¿cómo es posible que me pasara esto? Pero ¿cómo me van a cancelar el viaje? Pero ¿cómo me van a cancelar tal cosa? Pero ¿cómo me van a sacar de allí? Eso hace que se active el cortisol, esto hace que haya una fuerte resistencia, esto hace que yo sienta que eso impredecible que me está pasando no me debería pasar, que esto es un error, que esto es terrible lo que me está pasando, que tengo un problema, que cómo, por Dios, ¿cómo voy a solucionar esto? Fíjense que para la una o para la otra va a haber un desgaste de energía. ¿Cuál prefieres tú? ¿Programación neurolingüística? ¿Esto se necesita, se requiere? ¿O me pongo a pelear con la vida, me pongo a pelear con el plan divino, me pongo a pelear con el destino, me pongo a pelear con lo que se supone? Imagínense, nosotros contándole al universo que lo que nos está pasando no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros diciéndole al universo, nosotros diciéndole a la divinidad que lo que me está pasando no lo necesito. Pues si nos está pasando, si nos está ocurriendo, si lo estamos viviendo, ¿qué nos hace pensar que no hace parte de nuestro plan de vida? Si es que a nosotros los seres humanos no nos ocurre nada que no esté dentro del plan de vida. Lo que nos pasa es porque nos debe pasar y lo necesitamos, necesitamos transitar por ahí. Entonces es como una entrada y una técnica de programación neurolingüística para que podamos ir siendo más amables, repito, con la palabra de agosto que es lo impredecible. Es una manera de ser más amigables con la imprevisibilidad y tener herramientas de apoyo psicológicas para irnos preparando. De esta manera sí nos podemos preparar. Fíjense que nosotros no podemos hacer nada frente a lo impredecible, pero sí nos podemos ir preparando mentalmente para interpretar lo impredecible. ¿Se entiende por aquí? Dicen aquí asimismo, buenos días, profe, desde Venezuela, un abrazo para ustedes, mirar hacia adentro, exacto. Exacto. Repeat after me. Repeat after me. Me programo neurolingüísticamente para recibir agosto
con todo lo impredecible que tiene para mi vida, porque lo necesito, lo requiero. Once again, una vez más, me programo, elijo programarme a partir de hoy, 25 de julio, para recibir toda la imprevisibilidad del mes de agosto porque la necesito, la requiero para mi proceso de vida y está alineada con el plan divino, aunque egoicamente algunas cosas no me vayan a gustar. Y repites ese mandala y vuélvelo un mandala y lo repites y lo repites y lo repites, ¿sí? Me reconcilio con la imprevisibilidad. ¿M? La necesito a partir de este momento. Y hacer esto, repetir este mandala y estar en esto, pues imagínate, el 1, el 2, el 3, el 10 de agosto, más adelante, el día de los eclipses, el 12 de agosto, cuando te llamen y te digan y te pongan, pues entonces tú ya vienes mentalmente, psicológicamente, tú ya vienes programado a través de la neurolingüística porque has venido repitiendo un mantra que te ayuda a asimilar mucho mejor la imprevisibilidad. De otra manera, váyase directo contra el muro, péguese contra el mundo, vuélvase en cortisol ahí lleno de cortisol y va a pelear con la vida y con el destino. Y terrible lo que me está pasando. Así está la cosa. Lo necesito, requerimos. ¿Cómo saber que lo necesitamos? Porque nos está pasando. Esa es la clave. A veces buscamos tanto la clave, pero es muy me están preguntando acá esta mañana, hola, ¿das cursos de astrología? Sí, ahí en la página, en TikTok, tú encuentras el link que te lleva a la escuela y ahí tú ves todas las clases, las membresías, los cursos de astrología, psicología, tarot psicológico, y ahí tú puedes ingresar también a la membresía y demás. Entonces, es el punto focal de llevarlo, ¿no? Es el punto de ser amigable. Es el punto de ser amigable con nosotros mismos. Ese mantra nos va a ayudar mucho a todos, ¿no? Nos va a ayudar mucho a conectar. Les contaba un poquito cómo saber que eso impredecible lo necesito porque nos pasa, porque nos ocurre. Realmente, dentro de la agenda del universo y dentro del plan divino, pues estamos alineados para que nos ocurran las cosas que nos deben ocurrir. Entonces, ¿para qué pelear con el universo? ¿Para qué pelear con el destino? Si nos ponemos a pelear con la vida, adivine quién gana. Pues la vida que pesa más, ¿no? Bueno, dicen por acá, la imprevisibilidad ya me llegó. Buenos días, un placer escucharte. Sí, me está pasando, maestro, me quitaron el trabajo. Por ejemplo, entonces tú empiezas a hacer ese trabajo. Lo que pasa es que aquí les cuento algo, ¿no? Es muy distinto cuando tú vas a decir este mantra, ¿sí? Cuando nosotros nos programamos para la imprevisibilidad. Claro, fíjense esto tan interesante. Nosotros no podemos hacer que la imprevisibilidad no se dé, porque por eso se llama imprevisibilidad, imprevisto. La energía está con una imprevisibilidad por Plutón, por Acuario, está movida, a eso me refiero. Acontecimientos que salen de la noche a la mañana, decisiones que se deben tomar de un día para otro, cambios de vida que se deben planear, etcétera. Eso es lo impredecible, con lo que nosotros no contamos. Como esa es la energía que está más activa en el mes de agosto, pues, ¿cómo me puedo preparar? No podemos hacer que no pase, porque no le podemos decir al universo, venga, señor universo, qué pena, pero no, a mí déjeme aquí quieto. Pues no, todo se está moviendo y dice el universo, me da pena, pero qué pena con usted que tenía su agenda pensada de esta manera, pero es que esto va de esta línea. Pero nosotros mentalmente sí lo podemos hacer. Entonces, cuando hacemos este ejercicio, cuando repetimos este mantra, cuando nos repetimos estas frases, me abro y me reconcilio con la imprevisibilidad. Esto hay que decirlo con esa fuerza, hay que decirlo con ese tono, tiene que ser audible, tiene que ser que tú mismo te escuches, que lo estás vibrando desde tu garganta, lo estás sintiendo y me abro a la imprevisibilidad de agosto, abrazo, me reconcilio con la imprevisibilidad porque soy consciente que la necesito, la requiero, es necesaria para mi vida. Entonces, si nos levantamos toda la mañana, por la tarde, y estamos en esa reconciliación, vamos programando nuestro cerebro.
y cómo se va programando nuestro cerebro a través de PNL. ¿Cómo aprendimos nosotros cuando éramos niños? ¿Cómo se aprendieron ustedes las tablas de multiplicar? ¿Cómo se aprendieron las capitales y los países? ¿Cómo se aprendieron, cómo aprendimos cuando éramos niños? Con la programación neurolingüística, repitiendo, diciéndole al cerebro, contándole al cerebro una historia, 5 más 5 es esto, los números son esto. Nuestro cerebro tiene esa mecánica y eso no ha desaparecido. Por eso en la infancia aprendimos de esa manera. Si nosotros esperamos abiertamente hasta que agosto llegue con los cambios y los eclipses y la imprevisibilidad, y usted mentalmente no se preparó, usted a través de la neurolingüística no preparó y no reseteó su cerebro para el impacto, pues obvio, ahí viene la cortisol, ahí vienen los infartos, ahí vienen los derrames cerebrales, ahí viene la somatización, ahí vienen los problemas, terrible, increíble, mejor dicho. Pero ¿cómo te preparaste todo este tiempo? No, yo no me preparé. Pues ahí está la clave. Ahí está la clave, mis queridos. Como no podemos evitar que esto pase, lo que sí podemos es prepararnos. ¿Mm? Prepararnos para saber cómo lo vamos a vivir de la mejor manera que sea lo más razonable. Bueno, dicen por acá, cuando alineas tus palabras con tu conciencia, tu vida empieza a ordenarse. Claro, dicen por acá, saludos. Tus vivos siempre es en horario desayuno en mi trabajo. Qué rico que ya estás en desayuno. La vida va a seguir igual, el tiempo también. Uy, discrepo del tiempo. La vida es igual. El tiempo no, discrepo, los tiempos no. Es importante ser amorosos con nosotros mismos. Eso sí, me encanta. Aceptación absoluta. Claro. Los tiempos difícilmente, los tiempos vuelven a ser como también igual. Cuando alinea. Muy bien. Bueno, te preparas haciendo imágenes menos terribles y rígidas. Es que ahí está. Fíjate que ahí está. ¿Cómo nos vamos preparando para hacer esas imágenes que sean más amorosas y que sean más acordes con lo que claramente estamos viviendo ahora? Bueno, ustedes hablan muy rico, ustedes escriben muy agradable, pero ¿cuál es la frase? Dicen por aquí. ¿Quién se la dice? Aquí en TikTok, ya la dijimos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con este tema, no? Vamos a mirar un poquitico las generalidades. Por ejemplo, si tomamos agosto para el signo de Aries. Bueno, el tema con agosto, como ya nos queda la última semana de julio, analizando un poquito el tema agosto, hay algo muy importante para ascendentes o de pronto para la energía Aries que ustedes la tengan por ahí, que a mí me parece clave poderla tener allí. En este caso, los cronos. Digamos que los cronos se alinean en este agosto para Aries. Esto es una ventaja porque los tiempos de ascendentes o los tiempos de Sol, Luna, Aries empiezan a ser mucho más conectados, empiezan a ser mucho más generosos en este caso. El mes de agosto ofrece mucho movimiento de actitud, de compromiso, de entrega, del yo, de movilización a cosas nuevas y confianza. Fíjense que cuando Júpiter está activando los cronos en un mes tan activo de eclipses y todo esto para Aries, también es el momento importante de que Aries confíe. Si usted es signo Aries o tú eres de signo en este momento Aries o Luna Aries, hágase esa pregunta, ¿qué tanto confía usted en usted mismo? Porque ahí está la clave en la confianza, ¿sí? Confianza es diferente a miedos. Para confiarse hay que cumplirse. Entonces, Aries, es importante que te cumplas lo que te estás prometiendo, porque confiar en nosotros mismos, cuando la persona dice, es que, ¿cómo aprendo a confiar en mí mismo? ¿Cómo aprendo a confiar en mí misma, a tener esa fortaleza? Es imposible que usted confíe en usted mismo si usted no se cumple a usted mismo. Es decir, si usted se pone metas, si usted se pone proyectos, si usted se pone a hacer algo, pero usted no se cumple a usted mismo, y usted es una persona que sí le cumple a muchas personas, usted nunca va a tener confianza en usted mismo. Y esto es psicología primer semestre. Es muy difícil.
muy difícil desarrollar confianza en nosotros mismos si yo me la paso incumpliéndome. Entonces, Aries, el mes de agosto, está invitando a que ustedes revisen mucho cómo está el cumplimiento con ustedes mismos, si se cumplen o no se cumplen lo que ustedes se ponen o se proponen. En todas las áreas, ¿no? Porque aquí los cronos no están diciendo solamente en esto o en lo otro, sino en todas las áreas. Entonces, esto es importantísimo para que Aries conecte con esa fuerza. Yo recuerdo que hace poco me decía alguien, hace poco, esta semana, recuerdo en una consulta, me decía alguien, pero Javier, ¿cómo puedo hacer yo para confiar en mí misma, en mis talentos, en mis capacidades? ¿Cómo hago para confiar en mí? O sea, es que yo siento que me falta mucha confianza. Y todo el mundo me dice, ay, que tú eres atractiva, que tú eres pila, que tú eres muy amable, que tú sabes muchas cosas, que tú has estudiado, tú eres una mujer preparada, tú eres una mujer de mundo, pero yo no me veo tan así. Yo no veo todas esas cualidades en mí. Fíjense que esto es muy para Aries en el mes de agosto. Entonces me preguntaba Javier, ¿cómo puedo hacer para conectar con esa energía? Y yo le decía a ella, para ganar la confianza en nosotros mismos, aparte de nosotros aprender a cumplirnos, es necesario accionar, accionar, hacer cosas. Cuando tú no sientas confianza en ti, haz cosas, haga cosas, cosas físicas, muévase, diga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, salga, póngase una rutina, cambie, camine 10 minutos, cúmplase. ¿Usted cree que puede caminar todos los días 10 minutos? ¿Usted cree que puede trotar todos los días 15 minutos? De esa es la forma en la que usted puede darse cuenta si confía o no confía en usted. No, pero es que imagínate, no, pero es que no tengo tiempo, no, pero es que a qué horas, no, pero es que por aquí, no, pero es que por allá. Entonces el autosaboteo va a ganar. Y claro, esto es lo que va a estar siendo llamado para Aries en este mes de agosto. La clave es la confianza. Si usted se está cumpliendo Aries, pues entonces empiece a trabajar mucho. Ahora, hay una gran ventaja y es que las personas de signo Aries deben estar muy expuestas. Si tú eres de signo Aries o ascendente, debes estar muy expuesto o muy expuesta al mundo, a la vida, ¿no? A lo que la vida ofrece. Entonces es importantísimo que ustedes también busquen la manera de visibilizarse en este mes de agosto, de estar mucho más activo. Obviamente que el tema Marte pues está siendo muy sonado porque Marte está en la casa 3 para ustedes en Géminis y esto les permite, fíjense, desplazar los movimientos, ¿no? Empezar a hacer los movimientos un poquito más rápido, empezar a moverse. Veo por aquí Aries en TikTok, me está diciendo por acá Liliana, que ella es Aries de signo Sol Mercurio. Buenos días, dice Gina. Un abrazo para ustedes. Ahí está la clave. Son claves que estoy dando para el mes de agosto, para cada ascendente, ¿no? Claves que necesita el signo para activar. Entonces, esa me encanta, por ejemplo, que sea dudas por ahí. Vamos a pasar ahora a rápidamente, porque hablando de imprevisibilidades, debo moverme. Tauro. Yo aquí en este momento haciendo live de imprevisibilidades y me acaba de recibir una noticia que debo moverme. Entonces, entonces debo moverme hablando de imprevisibilidades. Bueno, pues así está la vida. Bueno, pasemos a Tauro. Tauro agosto, ¿qué pasa con Tauro en este mes de agosto? Van a descansar. Ay, se acaba un poquito, Tauro va a descansar. Eh, Quirón empieza a retrogradar para el mes de agosto. Esto es muy favorable en este caso. En este caso también, aparte de que empieza a retrogradar Quirón, su planeta regente Venus sigue haciendo una depuración en Virgo en la casa 5. Es increíble. Yo hablando de imprevisibilidades y bueno, ya vea, no ha llegado agosto y ya, ya está la conexión. Tauro, es importante para el mes de agosto que ustedes empiecen a conectar mucho con la energía también de la conquista un poquito más acerca de las creaciones, de los dones, ¿no? Que es lo que va teniendo Venus, ¿sí? Que es lo que tiene en este caso Venus ahí en la casa 5.
Es importante conectar mucho con la creatividad. Sería muy bueno, por ejemplo, para Tauros, ascendentes y lunas, entregarse mucho también en el mes de agosto a hacer más como lo que les gusta, hacer quizás más pintura, yo lo veo muy artístico, y este trígono, que es el gran trígono entre los cronos, pues va a estar muy tocado para ustedes entre las casas 4 y entre las casas 12. Entonces ahí es donde hay mucha energía también para que ustedes puedan alquimizarla, para que la puedan utilizar. Mm, claro, entonces fíjense, Tauro, yo creo que Tauro es un signo que agosto le invita a desarrollar mucho la psique, a desarrollar mucho los talentos, a desarrollar mucho el pensamiento, a desarrollar mucho la sustancia que pueden hacer a través de la creatividad. Es el mes, para mí la palabra clave para Tauro, ascendentes o luna, ser muy creativos y a través de esa creatividad van a poder desarrollar muchas cosas. Ahora, hay mucha actividad en la casa 2, mucha actividad para la casa 2 en este caso. Entonces, si tú eres de signo Tauro, solo luna, pues aprovecha Urano, aprovecha Marte. ¿Qué significa aprovechar estos planetas? Aprovecha la imprevisibilidad, aprovecha los imprevistos que se puedan presentar para sacarles jugo, para sacarle partido en su lenguaje, si se entiende, jugo, partido, alternativas, la sagacidad que ustedes puedan tener. Esto me acuerda mucho a esta semana que me decía, estábamos en clase de tarot, eso fue el miércoles. Ve, hablando de impredecibilidades y me están trayendo por acá tintico, qué delicia, muchas gracias, su merced. Y Dios la bendiga, porque con este frío y yo aquí hable que hable. Bueno, entonces, el miércoles estábamos en una clase de tarot de psicología y hablábamos del arcano del ladrón, que estuvo muy protagónico, ¿sí? El 7 de espadas, que es el ladrón. Y estábamos hablando de las características positivas bien canalizadas que tiene este arcano, que se desarrollan mucho a través de ser astuto. Entonces, esto también, esto de Marte y esto de Urano en la casa 2 invita mucho a que Tauro desarrolle la astucia. Entonces, como que mira, Tauro, qué se está moviendo, qué se está sacudiendo este mes de agosto y ingéniate. La ingenuidad, ¿no? Utilizar también ese ingenio para poder hacer cosas, para poder hacer temas eso es importante. Bueno, les voy a presentar un hijo que yo tengo, que está subiéndose aquí. Mire, creo que ustedes no conocían a mi hijo. Bueno, tengo dos, uno humano y este que es un animal, mire, un hijo peludo. Les presento a mi hijo peludo que se llama Michis Javier. Hablando de impredecible, míralos acá. Es un gato, este es un gato muy feng shui, este es un gato muy, ¿cómo se llama? Es un gato yin yang, negro, blanco, años de acompañarme, Michis. No lo conocían ustedes y vea, casi no le gusta la cámara, casi no le gustan los micrófonos, es muy, pues ya está grande y es como de signo Capricornio, es como gruñón. No le gusta que lo molesten ni que le estén tocando ni nada, él es como muy serio más bien. Para mí que es Capricornio igual que el dueño. Entonces, es un gato yin yang, Michis Javier, divino. Vaya para allá. Tauro, ahí está. Imprevisibilidad, aprovechar esa energía de imprevisibilidad. Sí, amo los gatos. Ya está grande, él ya tiene como 10 años. No le gustan las cámaras. Él siempre que me ve por aquí sale y se va. Dice, hermoso Michis Javier. Sí. Bueno, pasemos con Géminis. Vamos a mirar Géminis cómo está. Los gatos son hermosos. Los gatos son divinos. Además que energéticamente, yo tengo unas historias con él impresionantes. Impresionantes. Tienen mucha magia. ¿Les gustó Michis Javier? Raro. Eso sí es rarísimo porque él nunca viene por acá. Ya les digo, él no es amigo de las cámaras, él no le gusta mucho. Amargado como el dueño, sí, algo así. Por eso digo yo, para mí que es Capricornio, para mí. Les da risa por acá. Géminis, vamos a mirar Géminis agosto. Ah, hablando de imprevisibilidad.
Bueno, a mí me encanta porque Géminis es uno de los signos que va a estar muy activo. Agosto, ustedes son los que tienen la imprevisibilidad en la mano. Ascendentes, soles y luna. Entonces, estos ascendentes, soles y luna y Géminis, pues claro, más movido, son ustedes los que tienen el sartén y son ustedes los que están moviendo toda la energía también de esto, toda la energía de conectarse mucho con los movimientos que actualmente tal parece que la vida pide hacer, ¿no? Que la vida pide mover. Es un momento de estar moviendo mucho las energías también a través de acciones distintas, de acciones diferentes, ¿no? De acciones un poco, ¿cómo poderlo decir? Novedosas también. Es un excelente mes de agosto para atreverse. Yo creo que aquí la palabra clave es atreverse para Géminis. Atreverse a hacer algo distinto, atreverse a hacer algo diferente fuera de lo común. ¿M? Y eso les va a facilitar muchísimo, les va a facilitar mucho todo el desarrollo de lo que ustedes vienen haciendo, aprendiendo, conectando. Creo que es una puesta en escena o es un momento muy importante para que Géminis también se atreva a cosas o placeres nuevos de la vida. Habría que ver, y recuerden que Géminis es un signo que se aburre muy fácil. Entonces, si eres de signo Géminis, ascendente o luna, pues ten en cuenta que el mes de agosto te invita mucho a movilizar una energía diferente, sobre todo salir de la rutina. Eso es clave para Géminis, salir un poco de la rutina, hacer otras actividades, mover un poco más la energía. ¿Mm? Dice por acá, nos hizo la limpia a todos. Sí, ese gato, ustedes no se imaginan, tengo unas historias impresionantes con él. ¿Mm? Muestra tu gato, por favor, lo quieren ver. Es que él no es de cámaras. Fíjense cuánto tiempo veo y hasta ahora se acercó. Él nunca se acerca cuando estoy grabando, nunca se acerca. Cuando estoy en consulta sí me acompaña mucho. En silencio él me acompaña muchísimo. Me lo llevo para todo lado. Las mascotas son como los hijos. Él ha estado conmigo en México, él ha vivido conmigo en México cuando vivía allá en Estados Unidos, en Orlando, me lo traigo. O sea, él conoce también Orlando. Es una cosa loca. Él me acompaña para todo lado. Vamos a mirar cáncer. Ujú. Cáncer, el mes de agosto, bueno, hay una gran ventaja, ¿no? Que a partir del día 10 de agosto ya sale Mercurio de allí. ¿Y por qué digo Mercurio de allí? Porque han sido 2 meses donde Mercurio ha hecho demasiado en Cáncer. Yo creo que estos 2 meses los ha preparado para la guerra, para los cambios, guerra en el sentido de sus vidas, de lo que hay que hacer, guerra de lo que hay que mover en la cotidianidad. Entonces siento mucho que Cáncer va a tener la gran oportunidad de estar muy movido. Además, el mes de agosto es donde ustedes reciben a Marte. Marte va a entrar en el mes de agosto a Cáncer, activando muchas áreas de sus vidas, sobre todo en temas de vínculos, extranjero, poder mirar también las situaciones diferentes, los entornos. Uno de los aspectos más complejos que puede llegar a tener por ahora, en este mes de agosto, Cáncer, pues evidentemente son los eclipses que van a estar en casa 2-8. Y estas son casas muy físicas, muy tangibles, que cuando se mueven, pues generan un poquito como de niebla. Palabra clave para Cáncer, hacer, hacer, porque todo el mes de Cáncer ustedes va a tener a Marte. La visita de Marte en Cáncer llega a moverlos y a accionar dentro de la imprevisibilidad. Recuerden que el letrero para todos los signos es lo impredecible. Y Marte en Cáncer va a ser muy protagónico. Es el planeta que va a estar mucho más activo en Cáncer. A veces esto tiene como mala fama desde un punto de vista astrológico porque es la caída de Marte. Entonces a Marte no es que le guste como mucho estar en una parte de las dignidades planetarias, a Marte no le gusta estar mucho en Cáncer y desafía al signo a que se mueva o a que saque habilidades de construcción y saque fortaleza, que es lo que está pidiendo Marte. ¿Qué significa un Marte caído en Cáncer, en caída? Pues que le pide al signo desarrollar actitudes y aptitudes de su exaltación, es decir, de Capricornio. Entonces ahí es donde Cáncer debe desarrollar como mucha dureza, mucha madurez, sobre todo en temas vinculares también. Pero es tener la herramienta en la mano. De todas maneras, con Marte en un mes como agosto van a poder hacer muchas cosas, adelantar muchos temas, que eso es importante, ¿no?
Esa es una línea o eso es un eje clave para ustedes también, ¿sí? ¿Hay cáncer de pronto en el público? ¿Personas de signo cáncer por aquí, ascendentes? Bueno, aprovecho para hacer una pausa y contarles que el próximo mes voy a estar realizando un evento online que se trata de los eclipses, ¿sí? Para que lo vivamos carta a carta, cordialmente invitados. Pues aparte de que es algo, tiene un precio muy simbólico, realmente es una participación. Aparte de eso, que ustedes puedan obviamente verlo en sus propias cartas natales, obviamente que ustedes lo puedan estar haciendo también con sus energías, que lo puedan interpretar y aparte de eso, pues que se permitan también conocer un poquitico más a fondo qué es lo que la vida les trae o qué es lo que la vida les está mostrando o les está diciendo que deben hacer ustedes ahora para este nuevo mes. Entonces aquí estoy compartiendo en pantalla. Esto va a ser el próximo mes, el día 22, ¿verdad? Lo voy a hacer de manera presencial el día 22 allá en Orlando, para los que estamos en Orlando o los que están cerca de Tampa, los que están en Miami, para que vayan preparándose. Entonces va a ser el día 22 y online, en vivo, va a ser el próximo mes, 23 de agosto. Pueden ir comprando sus boletas, pueden ir comprando su asistencia para ir preparando sus cartas. Yo mismo voy a hacer la carta natal de cada uno de ustedes con la temática del eclipse. Vamos a explicarlo carta a carta, vamos a mirarlo, enfocarlo, todas las piezas que nos pide. También voy a brindarles un material para que ustedes tengan de refuerzo durante los próximos 6 meses la resonancia del eclipse. Van a poder hacer sus preguntas y yo mismo voy a hacer con sus datos la carta natal, voy a colocar la carta natal de cada uno y vamos a mirar dónde se van a desarrollar los eclipses, en qué área, qué es lo que va a estar activando, qué les está pidiendo de acuerdo a la posición de su luna, de su Marte, de su Júpiter, de su Saturno, de acuerdo a la carta natal que tú tengas, vamos a hacer el trabajo enfocado al eclipse. Entonces es un taller que lo vamos a dividir en dos partes. Una primera parte donde voy a hablar generalidades y otros temas más profundos que, pues por razones muchas veces de los temas de redes y porque censuran videos y demás, pues a veces somos como muy, o hablo por mí, soy como muy medido a la hora de poder decir ciertos o hablar con nombre propio de ciertas cosas y demás, porque obviamente hay ciertas limitantes a través de las redes y lo que menos quiero es que cancelen videos o estén censurando. Pero pues ya en privado podemos hablar con más confianza acerca del tema eclipses y obviamente lo que nos interesa, el eclipse a la vida de cada uno de ustedes con sus propias cartas natales. Todo esto lo vamos a estar haciendo el día domingo 23 de agosto. ¿Por qué quise colocar esa fecha? Porque es la fecha intermedia de los dos eclipses. El primer eclipse es el día 12 de agosto y el segundo eclipse es el día 27 de agosto. Voy a cerrar inscripciones a inicios de mes porque voy a preparar las cartas de cada uno de ustedes con un material adicional. Entonces, no esperen hasta el día 23, háganlo con tiempo, reserven para que me puedan enviar sus datos y estar trabajando. Entonces, les cuento de qué se trata, ¿no? Y online, esto va a ser online, ¿no? Y presencial, pues nos vemos el día 22 presencial en Orlando, que lo vamos a estar llevando a cabo allá en Orlando, Florida, donde han sido nuestros encuentros de eclipses y donde hemos hecho mucho. ¿Cómo llegar aquí o por dónde pueden reservar? Para los que me están preguntando en TikTok, en Facebook, ¿cómo pueden reservar? Se meten en este caso, se pueden ir al link en mi biografía de TikTok y ahí está el link. Ahí les aparece el link de la escuela. ¿Dónde lo encuentran? En la biografía de Instagram, en la biografía de TikTok, los que están ahí en TikTok, ahí abajito de la foto de TikTok, en la biografía, ustedes tocan el link y ahí les aparece la página web del Centro Holístico, ahí les va a aparecer toda la información de los eclipses y demás. Esta es la página, entonces es muy fácil de conectar. Ahí les aparece la página de Centro Holístico, aquí la estoy compartiendo en pantalla, que es esta, ¿sí? Es seguro, ahí pueden reservar, aparece Centro Holístico, ahí aparece abajito las formaciones, ahí van a encontrar donde dice encuentros, talleres y comunidad. Ahí encuentran los eventos del eclipse, los eventos premium que vamos a tener, las actividades del mes de agosto,
Pero todo eso está ahí en la biografía de TikTok o los que están en Instagram, en la biografía de Instagram, los que están en Facebook, biografía de Facebook y los que están en YouTube, ahí en mi canal de YouTube está el link compartido y ahí ustedes pueden hacer todo. Todo está ahí listo para que ustedes lo conecten, ¿va? Entonces, para que tengamos como presente estos temas y no se lo pierdan, que va a estar buenísimo. Esto va a ser el otro mes, entonces les voy hablando con tiempito. Bueno, pasemos a Leo. Vamos con Leo, vamos a mirar cómo va a estar agosto para el mes de Leo, para cómo va a estar ah, para Leo las energías del mes de agosto. ¿Hay Leos de pronto por acá? Leo están de cumpleaños, están en su mejor mes. Este es el mejor mes que pueden tener los leones. Bastante, bastante positivo. Bastante, bastante. Ay, tan bella. Mira, dice Marisol por acá. He ido a varios y lo recomiendo. Hubo uno en particular que a mí me sonó mucho. He ido a varios y son mágicos. Hubo uno muy mágico en el que hicimos en Orlando que me marcó. Me marcó full, full, full. Creo que fue el de Pisces, el del año pasado que hicimos de Pisces. Fue súper movilizador para mí. Para mí fue muy movilizador. Siento que ese fue uno de los muy marcados. Bueno, Leo creo que tiene su mejor mes. Está en la energía leonina muy activa con Júpiter, Casimi. Leo agosto va a ser un mes que le pide mucho a Leo abrirse a nuevas cosas. Lo peor que puede hacer, me queda más fácil decir que no. Lo peor que puede hacer Leo es no hacer nada, es quedarse quieto con todo lo que está pasando, es no planear, es no programar, es no visibilizarse, hacer de cuenta que no está pasando nada. Me queda más fácil traducirle a Leo qué es lo que no debe hacer. Si eres ascendente Leo, Sol Leo, Luna Leo, lo peor que puedes hacer el mes de agosto es hacer de cuenta que es un mes más. Es hacer de cuenta que, pues agosto y cumplo años y ya. Leo, sacúdete, muévete, haz algo, Leo. Invéntese una cosa, invéntese hacer algo en su vida, viaje, haga algo, muévase diferente, haga un negocio, eh, cree algo, ¿sí? Básicamente agosto le está pidiendo a Leo, fecunde, embarácese, préñese de una idea con Mercurio en la casa 12, lleve a cabo un proyecto en su vida, haga una compra importante, mueva la energía. Como ustedes muevan la energía del mes de agosto, pues es muy importante a través de eso marcar algo, sobre todo un diferencial, porque como es el mes de la imprevisibilidad por los eclipses que se dan en Acuario y en el signo de ustedes, pues lo mejor que puede hacer es tomar acción y preferiblemente en algo nuevo. Júpiter en el Sol, cumpliendo años con ustedes, es como el año de hacer un gran salto cuántico, un gran realce en sus vidas, algo que marque la diferencia y que quede para la vida, ¿no? Que les quede también para ustedes como decir, hacer algo, algo distinto. Entonces, creo que el mejor consejo que le puedo dar a Leo para este mes es ese. Ya los detalles los vamos a ir colocando semana a semana, pero yo siento que esa parte de Leo es supremamente clave, moverse para hacer algo distinto. Y ahí ustedes también van a conectar con la fuerza, con el apoyo. Miremos ahora a Virgo. Agosto es un mes que le pide, por ejemplo, a Virgo. Agosto es un mes para retirarse. Agosto es un mes para conectar con su espiritualidad. Agosto es un mes que le ofrece a Virgo la oportunidad de encontrar su gurú, de encontrarse, de sanarse, de ir en su introspección. Es un mes que le ofrece a Virgo estar muy espiritual. Afortunadamente ustedes ya terminaron la tarea, entran en un proceso de reposo. Agosto es un mes de calma. Agosto es un mes que distinto a Leo le está pidiendo a Virgo como que dejemos que el agua se repose un poco. Cabe aclarar que ustedes vienen soportando el nodo sur los últimos mes y medio, entonces ahora como que soltar ese nodo sur también es un alivio,
es un descanso y la vida está pidiendo como dejar fluir y concentrarse de pronto o atender cosas sutiles de la vida. Agosto, con todo lo que ustedes tienen en Urano, Júpiter, Saturno, la Luna, la posesión de Plutón, Mercurio que está saliendo de la 11 a la 12, está como arqueometrizando en el mes de agosto como esa paz, como que entrar en paz y en calma. Muy seguramente muchos de ustedes de signo Virgo, pues les vaya a venir bien esto, ¿no? Porque la vida los ha sacudido bastante en los últimos tiempos. Entonces creo que ahí está muy positivo para ustedes. Bastante, bastante lo que puedan soltar, ¿no? Lo que puedan dejar que se vaya también. Libra, vamos a mirar cuál es la palabra clave que conecta con Libra y de acuerdo a esto poder hacer como una reflexión. Cosa contraria, Libra también es un signo que si eres ascendente solo Luna Libra, yo le apuntaría a agosto a hacer un viaje. A Libra le conviene mucho mover, desplazarse de un lugar a otro, aprovechar Urano, aprovechar Plutón, aprovechar todas las energías, estar en grupo. Júpiter, Casimi, está alumbrando la casa 11 para agosto, diciendo, Libra, únete con otras personas, únanse a un grupo, únanse a una membresía, únanse a un taller, únanse, retírese, váyase de viaje, muévase Libra para que porque a través de viajar y a través de respirar y de tener otros aires, pues ustedes van a poder tener un pensamiento diferente, van a poder también oxigenarse mucho. Entonces siento que agosto es como momento de estar con gente, estar con otras personas, dialogar, ver otros mundos, otras cosas, estudiar otros temas, ojalá que sea en estudio, irse en cualquier cosa, busquen qué les gusta hacer en agosto y planeen un viaje, planeen un retiro, planeen encontrarse con gente, socializar de una manera distinta y ahí, agosto va a ser un mes que les va a permitir conectar mucho con esa energía, conectar mucho con ese espacio de libertad, de creencias, de escuchar. Libra tiene un mes como de mucha escucha. Libra tiene un mes como de mucha energía de este sentido, ¿no? Como de qué es lo que está pasando en la vida y como que de abrirse a tener ese sentido de escucha les va a venir muy bien. Siento que por ahí tienen un gran proceso que pueden hacer. Vamos a mirar es agosto para Escorpio, que es lo más relevante analizando como todo el mes, si eres ascendente, solo luna en Escorpio. Bueno, agosto en general es un mes que cambia todo para Escorpio. Es un mes que le pide también mucha capacidad de resiliencia. Entonces, la estrategia, palabra clave para agosto. Estrategia. Si eres ascendente en Escorpio, Sol Escorpio, Luna en Escorpio, saca tu estrategia. ¿Cuál es la estrategia? No es momento de victimizarse, no es momento de llorar, no es momento de llorar como dice por ahí, el 5 de copas sobre la leche derramada. Es momento de sacar la estrategia, es momento de sacar los cambios. Y si la vida está siendo tan agitada y si la vida está siendo tan impredecible, recuerden que es el título de la obra del mes de agosto. Agosto es un mes que se llama imprevisibilidad. Y eso lo trae para los 12 signos del zodiaco con los eclipses que vamos a tener 12 y 27, de lo que hablé al inicio del live. Pues si la cosa está así, Escorpio, pues es momento de sacar la estrategia. Escorpio, no te quedes quieto, no quedarse quieto. Escorpio necesita moverse, no necesita reposo, Escorpio, no. No necesitas estar tranquilo, no necesitas meditar mucho. Por el contrario, es una época de accionar, es una época de manifestarlo a través del cuerpo. Yoga vendría muy bien, ejercicios al aire libre vendrían genial. Activo, yo veo mucho la energía activa, ¿no? Escorpio es un signo que agosto le propone mucha masa, mucho viaje, mucha conexión también. Viajes en todos los sentidos, viajes de la mente, viajes de la vida. Siento que es un mes que hay mucha oportunidad también en el punto laboral, de trabajo, las casas 6, las casas 10 que tienen que ver también con el éxito y el reconocimiento de lo que ustedes vienen desarrollando, pues va a estar muy activo para el mes de agosto. Creería que por ahí es una buena ventana que ustedes puedan aprovechar para mostrarse, para accionar. Creo que el deporte es la clave. ¿M? El deporte es la clave para Escorpio con esta posición que muestra. También me atrevería a decir por los tránsitos que tiene,
que la energía de Escorpio es una de las que va a estar mucho más movidas en todo el mes de agosto, más que el resto de los signos. Todo lo que pasa en la arteria y todos los eclipses que ocurran en la columna vertebral de un radix, pues siempre lo siente mucho el ascendente. Entonces, ascendentes, soles, personas que tengan muchos planetas en Escorpio, lunas, pues por ahí vamos a estar, ¿no? Mm. Poca quietud, poca quietud para Escorpio. ¿Hay escorpios de pronto por ahí en el público o que ya lo ven percibiendo, lo van conectando? Movimientos internos y externos. Uy, sí. A ver, por acá dicen que no hay escorpio, no hay. Los del escorpio ascendente, muy bien para ustedes también los de TikTok. Vamos a ver Sagitario, ¿no? Sagitario. Sagitario, agosto es uno de los meses, agosto es uno de los meses, me encanta porque este es el pensador que está mirando qué estudiar. Este es el pensador. Agosto es un mes excelente para estudiar. Agosto es un mes excelente para iniciar procesos educativos. Agosto es un mes excelente donde Sagitario puede planear, visionar cosas diferentes, abrirse al mundo de una manera, de una filosofía y creencias distintas. El área más tocada que va a tener Sagitario en el mes de agosto es pensar distinto. Pensar distinto, ahí está la clave Sagitario, ahí está el tema y la única manera que hay o que tiene un Sagitario para poder pensar diferente, obligatoriamente tiene que ver con el conocimiento, con los libros, con el maestro al frente. Júpiter, que es el signo, prácticamente el planeta que rige su signo, está en la casa 9, está en el tablero, está enseñando, el sol está muy vibrante. eh, los esquemas rígidos de pensamiento hay que abolirlos, hay que tirarlos y atreverse a mostrarse un poco más. Los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, durante el mes de agosto los eclipses invitan mucho a mostrarse. No necesariamente todos tienen que ser influencers, tampoco estoy diciendo que todos lo tengan que hacer, pero ¿cómo puedes ganar mayor visibilidad en lo que tú estás haciendo? ¿Cómo puedes mostrarte de una manera distinta? Cuando digo mostrarse me refiero a esto. También recordemos que estos eclipses que tocan mucho el área de Urano y de la tecnología, pues es bueno que empecemos a filtrar también y a ser mucho más amigables con las nuevas tecnologías. Dejar ese cuento sagitario de que esto no es para mí o de que esto tal cosa. No, el mundo cambió. Esto no es de que si es de unos pocos, sino el mundo está cambiando y a gritos está pidiendo un software y un hardware mental distinto para todos, una manera de vernos diferente para todos. Aprender a ver los cambios de la vida de pronto de una manera más naturales, no tan selectivo, de que es que eso es para los jóvenes, es que eso es para los influencers, es que eso es para los astrólogos, es que eso es para no ser tan divididos, sino por el contrario, cómo puedo ser más homogéneo, más compacto con la información, más compacto con la filosofía de vida. Y ahí es donde Sagitario le viene muy bien en este mes de agosto reconciliarse con la transformación acerca del pensamiento que ustedes están teniendo. ¿M? Claro, al hacer esto, pues claramente ustedes van a poder abrirse un poco más, ¿no? Ser un poco más amigos de qué tipo de tecnología y cómo poderlo hacer diferente entre ciertas áreas de la vida también, o de qué manera lo pueden hacer así. Yo creo que es importante para ellos. Vamos a, vamos a Capricornio. Michis Javier se fue. Si está escuchando, Michis Javier. A ver qué. Capricornio. Bueno, Capricornio tiene un mandala para el mes de agosto donde se activan mucho las casas emocionales. Ese triángulo de fuego que hemos venido hablando, pues va a estar muy activo para los Capricornio entre las casas de agua. En este caso, una casa de agua es la 12, la 4, donde está Saturno, los cronos, la relación de Júpiter en la 8 con Leo, Júpiter Casimi en la casa 8. Entonces, todo el mes de agosto, para ascendentes, soles y luna, pues facilita hacer procesos emocionales o hacer procesos espirituales a través de los movimientos, a través también del pensamiento de nuevas ideas. Viene muy bien si tú eres de signo Capricornio, ascendente o luna, entregarse mucho al mundo emocional, permitirse en un poquito más conectar con la espiritualidad a través de la sensibilidad.
Capricornio es un signo muy amoroso, Capricornio es un signo muy sensible, Capricornio es un signo que se puede llegar a entregar también, solo que requiere de tiempo. Todos los signos del zodiaco son amorosos, todos los signos del zodiaco son sensibles, todos los signos del zodiaco sienten. Capricornio no es la excepción, quizás es la mala fama que a través de la disciplina, la rigidez y a través de, en este caso, quizás el deber ser y el cumplir y el sostener, pero seamos sinceros, la mayoría de personas que son Capricornios tienen la Tierra en Cáncer, también tienen esa conexión, en este caso, con la parte humana, con la parte de sensibilidad. Entonces, creo que es una época y es un mes de agosto que la vida propone con este triángulo de fuego, activando las casas emocionales 4, 8 y 12, de cambiar quizás este esquema de que Capricornio es el frío, de que Capricornio es el seco, que el que no siente, que el que tal cosa. No, ustedes sí sienten, empiecen a cambiar ese esquema y ese pensamiento de que ustedes también sienten, solo que lo hacen a una manera distinta. Vea, se alborotaron las redes, que no, que de dónde sacas que Capricornio es amoroso, que de dónde saca que Capricornio es sensible. Qué mentira, maestro Javier, que eso no es por ahí. Pero es que el mes de agosto propone eso. ¿Qué hago yo? Las casas activas son la 4, la 8 y la 12. O seguimos repitiendo que son los gruñones, que los feos, que no sienten, que los... Pues no, agosto es un mes donde está Saturno en la 4, trígono con Júpiter, Júpiter Casimi en Leo en la casa 8, casa de agua, de emociones. O sea, agosto es un mes que le está ofreciendo a Capricornio conectar con su mundo emocional, con sus cariños, con su todo esto. Pues ¿por qué no se puede? Claro. Ve, aquí están diciendo, agosto será mi mes. Sí, maestro, tienes toda la razón. Yo soy Capricornio y siento. Mi esposo es muy cariñoso y es Capricornio. Mira, a veces frío, pero es Capricornio y es, aquí lo están diciendo, mira. Tenemos mucho brillo, sí, maestro, estoy de acuerdo contigo. Ascendente en Capricornio y soy muy amorosa. Carolina, claro, es que hay que salir también de ese cliché que Aries es mal geniado, que Géminis es mentiroso, que Capricornio es el serio, que Escorpio es peligroso, que Libra está siempre indeciso, que Leo es el creído, que Virgo es el... No, no, hay que salir un poquito de esa astrología. No, ya estamos en el 2026, hay que salir también de eso porque entonces, ¿qué sentido tiene las temáticas de los signos? Hablar todo el tiempo lo mismo, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces también hay que salir, hay que ir nosotros también evolucionando conforme el mundo también pasa. Esto ya dejó de ser mucho. Que Cáncer solo quiere estar en la casa, que porque es el hogar. Que Leo solo creído, que Virgo solo quiere trabajar, que Capricornio no mira a nadie, que Aries es el gruñón, que Tauro es el terco, que no, hay que salir un poquito de esos esquemas también. Y este mes ofrece algo así, ¿sí? Un poquito desde ahí, por ejemplo. Bueno, sí, vea. Vea, por aquí también salió Piscis a defenderse. Vea que Piscis el soñador, que Piscis por allá en la nube. No, ellos también aterrizan, claro. Es muy cierto, muy cierto. A veces los Piscis son muy buenos concretando cosas, claro. Esa también es la astrología que empieza a mostrar, ¿no? Es el panorama. Recuerden que estoy hablando no tanto del signo, porque esas son características del signo, pero estamos hablando de cómo está la energía del mes de agosto para ese signo. No, sí, no estamos diciendo que deje de ser, sino acomodándolo a Acuario. Vea, Acuario para agosto. Dicen por acá, todos tenemos los 12 signos en la carta natal. Eso está bonito, mira. Gracias, dicen por acá. Sí, 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 es verdad. Díganos más de Capri en agosto, dice maestro por aquí. Acuario. Vea, Acuario ofrece un mes de agosto, un mes potente para que ustedes puedan relacionarse muy bien y creo que es una de las grandes ventajas que tienen, sobre todo para concretar
temas de relaciones. Este Mercurio, este Júpiter Casimi que se va a dar en Leo en la casa 7, activa mucho las áreas del pensamiento y las áreas sociales y las áreas de compatibilidad. Entonces, Acuario, estos trígonos y toda esta energía que se va a estar desarrollando durante el mes de agosto está activándose a través del elemento fuego, las casas 3, 7 y 11, o sea, áreas muy sociables, áreas muy de diálogo. Agosto es un excelente mes, por ejemplo, para atreverse a hablar con amigos, a hacer salidas con reuniones con personas, atreverse también a conocer gente, a estar un poquito más conectados con esa idea, ¿verdad? De poder conectar a otros. Acuario va a estar el mes de agosto, sobre todo sintiendo que las cosas están fluyendo de una manera un poco más armónica que los meses anteriores. Obviamente ustedes saben y ya lo han escuchado de muchas bocas y de muchas fuentes que los eclipses pues van a ser en el eje de ustedes. El nodo norte está en Acuario, es como si el universo pusiera el foco en Acuario, llamara a lista a los Acuario a decir, a ver, Acuario, empieza a mostrar, empieza a sacar, ¿qué más hay? ¿Cómo lo haces? Eso también puede hacer que a veces Acuario quiera como retraerse un poco o que se sienta aislado o que sienta que a veces el mundo como que no encaja durante ellos. Creo que es el momento, por el contrario, de asumirlo y de conectarse mucho más con la vida, ¿no? Más con la gente, de estar mucho más sociables, más de lo normal, más de hacer mucho más este ejercicio y de esconderse en menos, ¿no? Creo que no es época de esconderse. Bueno, y vamos con los Piscis. Vea, Piscis del zodiaco. Piscis tiene el mes de agosto donde el triángulo de fuego va a estar muy activo en las casas de tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, agosto propone para que Piscis esté muy fijo y esté cimentando muchos temas de creación, de trabajo. Un Júpiter Casimi en el mes de agosto le ofrece a los Piscis ascendentes y lunas oportunidades de brillar también en las zonas seguras, en las zonas terrenales, en las zonas muy físicas también. Fíjense que este triángulo de fuego es el gran activador de las casas tierra. Entonces, Piscis va a estar como muy concreto, Piscis también va a tener mucha energía de poner los pies sobre la tierra, van a estar muy capricornianos, van a estar muy saturninos, Saturno en la 2, el contador. Es un mes de agosto donde van a poder avanzar mucho en proyectos más firmes. Hay una gran ventaja y es que el nodo norte ya salió de Piscis, pasa a Acuario, y esto también hace que de una u otra forma Piscis como que ya pueda ver con más claridad, ¿no? Como que ya el tema eclipses y el tema transformación y el tema soltar y el tema X, Y, Z, ya como que Piscis dice, bueno, ahora sí pongámonos en cintura. Cuando el triángulo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, un Júpiter Casimi en la casa 6 son los activadores de las casas de tierra, en este caso 2, 6 y 10, que están trabajando mucho con la energía de los recursos, del trabajo y de la profesión, pues es una gran oportunidad el mes de agosto para ascendentes, soles y lunas en Piscis de poder concretar, pero concretar a través de fuego, es decir, a través de la acción. Creo que es el mes que les va a permitir avanzar mucho más y dar pasos de Goliat y dar pasos gigantescos, por lo menos, con oportunidades que salgan. Además que siento que con este tema de Saturno y Júpiter, los cronos en las casas de tierra, pues también le va a servir mucho a Pisces de que si no se dan oportunidades, muy seguramente ustedes mismos van a ser los precursores de accionar oportunidades en su vida. Piscis nunca se ahoga. Se pueden sumergir un poquito y pueden esconderse mucho, pero hay momentos donde va a salir. Siento que esta energía de su planeta regente, además, Neptuno en Aries, les va a servir mucho para aterrizar, para concretar. Creo que en medio de toda la imprevisibilidad y de toda la tempestad que pueda traer agosto, agosto brinda por lo menos un terreno y una plataforma donde ustedes puedan verse mucho más seguros, sobre todo a nivel profesional, que esto es interesante. Mira. Pues muchísimas gracias a todos ustedes, un feliz sábado, gracias a todos los que están acá en TikTok, gracias por sus mensajes. A Mística dice por acá, buenos días, a gracias también a Tatiana, gracias a Teri, un abrazo para todos, gracias por este espacio de hacer este live conmigo también, a todos los que compartieron también por acá en YouTube, en Facebook.
Un abrazo inmenso para todos ustedes. Posiblemente nos veamos mañana en algún programa también. Tengan un excelente sábado. Queda colgado en mi canal de YouTube para los que quieran repasar el mensaje o la palabra clave para el mes de agosto. Fueron como generalidades de lo que vamos a tener el próximo mes y lo puedan disfrutar por allí. Un abrazote para todos ustedes. Gracias. Cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao.